Disfruta en estas tardes invernales tanto como yo leyéndolo. Muy bien, 30 de abril Zaragoza. Estupendo. Es uno de los primeros participantes en Libros que Importan, un proyecto de intercambio multitudinario de libros en un espacio público. Esta iniciativa nació hace 3 años en Zaragoza y ya se ha extendido por otras ciudades españolas. Tanto es así que pronto espera iniciarse en otros países. Se trata de regalar un libro y recibir otro. Cientos de personas han participado en este primer día en la Plaza del Pilar. Libro por libro, esa es la única regla de Libros que Importan. El mundo de Zoe. ¡Qué nervios! ¿Qué te ha tocado? El lirio del valle. No sé, es que no lo leí. Esto es un amigo invisible literario. Lo que empezó entre unos pocos se ha convertido en un fenómeno multitudinario. A mí me gusta muchísimo leer y entonces me encanta compartir con otras personas los libros que a mí me gustan. Si tienes algún libro en casa que no usas, ya te lo has leído y tal, para que lo quieres en casa, ¿no? Que se lo lea otro. Porque eso es lo mejor, no conocer ni siquiera el título. La mecánica es muy sencilla. Yo dejo un libro envuelto y dedicado especial para mí y recojo otro libro envuelto y dedicado especial para otra persona. El fin de todo esto, emprender una aventura apasionante de la que no se sepa ni siquiera la portada. En cuanto a la gente le explicas que lo importante es que el libro, precisamente, y valga la redundancia, importe, ya les cambia un poco el chip y dicen, es que esto es muy chulo. Y tan chulo. La iniciativa que comenzó hace 3 años se ha extendido por otras ciudades. Nosotros venimos de Córdoba y la vimos a través de las redes sociales y nos traímos nuestro libro porque vamos a estar estos días y no se nos ha olvidado traerlo, me encanta. El principio está escrito a mano. Que disfrutes en estas tardes invernales tanto como yo leyéndolo. Muy bien, 30 de abril Zaragoza. El final todavía está por llegar. Que vaya muy bueno. Gracias.